Mis hermanos, Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor porque nuevamente estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, porque esta mañana que usted haya decidido el conectar, no solo es una ofrenda agradable delante del Señor, sino que también, mis hermanos, es una alabanza. Nosotros estamos levantando alabanza en este momento a nuestro Rey bendito, porque Él es merecedor de que nosotros le levantemos alabanza, y esta es una de las alabanzas que el Señor más le agrada. No tal vez usted cantarle algo, ¿verdad? Que tal vez usted ni lo escribió, ni tampoco usted lo está sintiendo, pero esta es la alabanza especial para Dios, cuando usted decide oírlo a Él, cuando usted decide oír su palabra, cuando usted decide ponerla por obra. Recuérdese que la palabra tiene que ser no oidor, pero hacedor, porque sabe que el Señor un día, Él, mis hermanos, nos va a pedir cuentas de cuántas veces Él nos permitió el que nosotros escucháramos palabra de Dios, y también nos va a pedir cuentas porque no la pusimos por obra. Así que yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se derrame en su vida, se derrame en este lugar, que el Espíritu Santo nos lleve a toda guianza, y le pedimos en este momento a nuestro amado Jesucristo de la gloria que nos lleve a toda verdad, y esas verdades nos hagan libres, porque recordemos que son tiempos donde yo lo he venido predicando y lo voy a seguir diciendo, que la misericordia de Dios ha sido extendida, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno nos perdamos, mis hermanos. Él está esperando ese momento de que cuando su iglesia esté preparada, porque la iglesia todavía no está preparada. ¿Cuánta gente todavía miramos, mis hermanos, que está en un desconcierto? Mire, angustias, miedos, que la misma angustia, el mismo miedo lo está deteniendo, lo está paralizando, no quiere hacer nada para Dios, ni hace nada por su familia, ni hace nada por los demás, mis hermanos. Cuando yo le digo hoy, el Señor un día nos hizo un llamado, un día Él, mis hermanos, nos permitió hasta poderlo recibir. Y nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora es el momento, es el tiempo cuando el Señor está verdaderamente viendo a aquellos guerreros que se están levantando para glorificar y exaltar su nombre. Así que yo esta mañana, yo lo exhorto a usted, a que, mis hermanos, trabajemos en la obra de Dios. Usted no necesita estar ahorita, si no está yendo a una iglesia, si no está yendo ahorita, mis hermanos, a un edificio, porque es un edificio. Recuérdense que la iglesia la formamos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Así que por favor, trabajemos en la obra, trabajemos por los demás, trabajemos por nuestra vida, corramos por nuestra vida y corramos también por los demás, mis hermanos. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo como lo hemos estado perdiendo, porque solo nos queremos engordar de tanta palabra, pero no la ponemos por obra. Recuérdese que la palabra hay que ponerla por obra. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos al Espíritu Santo esta mañana que se derrame en su vida, se derrame aquí en mi vida, para que seamos guiados a través de Él, y que lo que verdaderamente oigamos sea, mis hermanos, de parte de Dios, porque sabía usted que cuando uno espiritualmente no está bien, a veces oímos, mis hermanos, las cosas diferentes, pero el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu está hablando. En el nombre de Jesús, yo derribo todo argumento y declaro que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad, porque yo le clamo y le pido a mi Padre que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos nosotros vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque como le vuelvo a repetir, son tiempos donde el Señor nos ha extendido su misericordia, porque el tiempo ya está llegando, el reloj del Señor
ya está por detenerse. Así que por favor, mi hermano, pongamos mucha atención a la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo hablo la palabra en este momento. Vamos a leer en Isaías 59 y vamos a irlo desglosando poco a poco. Esta palabra es una palabra profética, es una profecía de la cual el Señor a través de esta palabra hoy nos está confrontando, nos está hablando. Amén. Vamos a escudriñar todo. Isaías 59 del 1 al 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Que nos quede muy claro, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Por qué mucha gente no entiende, no comprende la palabra de Dios? Porque mire, si la entendieran, si la comprendieran, cuando la escuchan, la pondrían por obra. Y no seguirían haciendo, mis hermanos, lo que están haciendo. Porque muchos están con un pie adentro de la iglesia y otro afuera. O sea, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que sí soy religioso, porque solo somos religiosos, pero no pongo por obra la palabra. Porque la palabra, cuando Dios nos habla, mis hermanos, aún así, a usted quizá lo está confrontando. Cuando el Señor confronta, está, mis hermanos, llamando la atención. Y cuando nosotros, mis hermanos, nosotros hacemos caso omiso a la palabra y mis hermanos, nos percatamos de que el Señor nos está dando tiempo para ese cambio y no lo hacemos, mis hermanos, esos tiempos ya no vuelven. Porque el Señor no es juguete. Con Dios no se juega. Mire, ahorita, mis hermanos, la gente está viendo los momentos, los tiempos que esté pasando de todo, que hayan desastres por todo el mundo, no les interesa. Muchos ni miran noticias, no se dan cuenta. Y muchos les da igual. Lo único que quieren, mis hermanos, es arrebatar riquezas, grandezas. Mis hermanos, perdiendo el tiempo. Dios va a pedir cuentas de ese tiempo. Y usted quizá ahorita en este momento me va a decir, ¿y con qué quiere que nos mantengamos o qué quiere que hagamos? Porque mire, el argumento es tan grande a veces, mis hermanos, que a veces nosotros no nos ponemos a pensar en lo que nosotros decimos. Pero yo sí le puedo decir hoy que el Señor, mis hermanos, está obrando en este momento, nos está extendiendo su misericordia. Y muchos de nosotros, mis hermanos, no queremos poner la palabra por obra. Seguimos en lo mismo, como le vuelvo a repetir, solo viendo a ver de qué manera, mis hermanos, salimos adelante, pero materialmente. Y todo es para poderle demostrar a muchos de que tenemos bendición. La bendición más grande es cuando usted, mi hermano, está instruyendo a su familia. Porque nosotros tenemos que instruir a nuestra familia. Mire, hay muchachos, hay niños, mis hermanos, verdaderamente se lo digo, es una pena y es una vergüenza que tenemos años de estar en la iglesia y decimos que hacemos y que deshacemos y que vamos y que venimos, mis hermanos, y los niños no saben palabra de Dios, no saben pero ni un versículo bíblico. A veces solo repiten cosas ellos, mis hermanos, solo repiten lo que a veces de repente escuchan por ahí en casa. Pero mis hermanos, ellos no tienen conciencia de lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe que en la palabra de Dios, mis hermanos, el Señor demanda desde siempre, desde el principio, mis hermanos? Desde usted lee la palabra de Dios, mis hermanos, en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, donde el Señor ahí le está hablando y le habla a su pueblo y le dice que esa instrucción que Él está dando, que se la tienen que también ellos instruir a sus hijos, para que sus hijos instruyan también a sus hijos. Entonces, mis hermanos, o sea que el Señor está hablando de generación en generación y muchos de nosotros no nos damos a la tarea. Pensamos que si les compramos una Biblia a nuestros hijos, la Biblia, ellas solas, solo porque tienen la Biblia, creen que ya está la salvación. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, mis hermanos. Y como le digo, mucha gente, mis hermanos, no pone por obra la palabra. Mire, hay en hogares, que le voy a decir algo,
Con una Biblia van todos a la iglesia. Piensan que porque hay una Biblia, ya todos miran que llevan una Biblia. Mis hermanos, de eso no se trata. Se trata de que cada joven, cada niño tenga su Biblia. Y no me venga hablando de teléfono, mis hermanos, porque el teléfono es un distractor. A veces la gente está dizque leyendo la palabra y está viendo otras cosas. Entonces no nos podemos confiar. Yo no me confío. Yo aquí en la congregación, mis hermanos, yo no me confío. Porque a veces yo puedo ver los gestos en las caras, mis hermanos, como a veces hasta se están riendo, no le están poniendo atención a la palabra. Pero mire, tristemente esa gente no se da cuenta que está agarrada por el enemigo, porque el enemigo, ¿qué es lo que está haciendo? Distraernos. Por eso un cristiano tiene que tener Biblias, por eso existen todavía las Biblias. Si no, mis hermanos, ya no existieran las Biblias. Si hay Biblias ilustradas para niños, los niños tienen que acostumbrarse a que ellos no tienen que tener vergüenza de tener su Biblia, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Mis hermanos, cristianos, y decimos que somos, que esto y que el otro, y mis hermanos, no nos percatamos de eso. Otras cosas sí les compramos, lo que si quieren un su juego, si quieren un juguete, si quieren un su aparato, si quieren el mejor teléfono. Es que para que todos vean que mi hijo o mi hija, ¿verdad? Todo lo que yo le puedo comprar. Cómprenle una Biblia. La Biblia, mis hermanos, es el que lo va a llevar a la vida eterna, es el que lo va a llevar a tener éxito en esta tierra. Es porque, mis hermanos, de ahí mana la vida en la palabra de Dios. Perdón que hoy venga hablando, mis hermanos, de una manera que está muy fuerte, pero nosotros tenemos que saber, mis hermanos, de que a veces, como le digo, Dios habla, pero no entendemos. Por eso yo le pido a Dios que esta gloriosa mañana el Señor circuncide sus oídos y circuncide también, mis hermanos, su corazón, para que usted pueda oír la palabra de Dios con atención y asimismo usted pueda entender lo que Dios está hablando. Porque como le digo, muchos no quieren oír palabra de Dios, pero es por eso, porque están tomados por el enemigo no les deja para que la gente no abra sus ojos y pueda ver las maravillas de Dios. Sigamos leyendo entonces aquí, pero antes de seguir leyendo, quiero que usted anote ahí, si usted lleva anotaciones. El nombre del tema es confesemos los pecados para ser redimidos. De eso se trata hoy el tema. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para poder recibir la redención de parte de Dios. Amén. Y a través suyo, muchos van a ser redimidos también, si usted así lo cree. ¿Quiere usted ser canal de bendición? ¿Quiere usted ser ese canal que va a llevar agua de vida a muchos, mis hermanos? No solo a su familia, sino que a las naciones. Entonces, pongamos mucha atención ahora a lo que el Señor nos está hablando. Vuelvo a repetir, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para escuchar. O sea que el Señor se oculta de nosotros cuando nosotros venimos heredando iniquidad. Porque la iniquidad, recuérdese que son las herencias. Es todo lo que venimos arrastrando, es todo lo que traemos, mis hermanos, cadenas. Y como le decía, mucha gente se está dando cuenta que a veces esas cadenas no se han quebrantado. Mis hermanos, muchos a veces no se dan cuenta, o muchos sí se dan cuenta, de que el pecado que cometieron nuestros ancestros se sigue viendo, mis hermanos, en nuestra generación y no hacemos nada. Pero hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que usted sí hace conciencia y que usted va a hacer que esos pecados, mis hermanos, que tanto a veces los volvemos a cometer y a cometer, que hoy se quebranten con la unción del Espíritu Santo. Porque solo en una casa, cuando se busca la presencia, la unción, el Espíritu Santo es el que hace todo. Amén. Entonces dice aquí, ustedes tienen manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura y maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confían en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz
perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá, si no de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrir con los que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad, sus manos generación violencia, sus pies corren hacia el mal. Miren lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios, que es lo que hoy en día está pasando. ¿Qué es lo que más nos encanta? Porque mire, cuando verdaderamente, mis hermanos, se oye una profecía de parte de Dios de confrontación, que es a través de la palabra, no nos gusta, porque esta es la profecía más segura, la que usted puede escuchar. Si usted quiere que Dios le hable, cuando usted diga, yo como anhelo que Dios me hable, oiga una prédica y ahí Dios le va a hablar. Todo lo que se diga en la prédica es el Señor está hablando. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando y está confrontando a su mismo pueblo. Porque un día el Señor usó a Isaías para que ese profeta declarara y profetizara. Y sabe que estos son los tiempos, son los momentos cuando el Señor, mis hermanos, ya estaba hablando de esos tiempos antiguos para este tiempo presente. Y así está hoy la gente, mis hermanos. Mire, hoy en día los que andan solo profetizando, y perdón que estoy hablando de esto, pero mucha gente está llena de profecías falsas. Palabra de Dios no han oído, palabra de Dios no entienden. Solo frasecitas saben a veces, mis hermanos, de la palabra de Dios, solo lo que les conviene. Pero verdaderamente profundizar en la palabra no profundizan. Por eso dice que toda esa gente, mis hermanos, que profetiza para quedar bien con las personas, o que le ha declarado algo, mis hermanos, que Dios no se lo ha dicho, dice que lo que hacen es poner vendas mágicas y que lo que hacen es atar a la gente, mis hermanos, atarla a mentira y a engaño, y tarde o temprano dice que van a dar a luz. Nada, maldad, nada más, porque lo que tenemos que, mis hermanos, enfocarnos en predicarle a la gente es un cambio de conducta. Que la gente esté consciente de dónde Dios nos sacó. Que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que todo lo que Él ha hecho a través de sus siervos, de sus siervas, mis hermanos, cuando en la palabra nos habla, mis hermanos, de esa gente aguerrida, de esa gente, mis hermanos, que se levantó en pos de Él, en obediencia, en santidad, en amor, no les importó ser, mis hermanos, sacudidos, perseguidos, que mis hermanos, ¿cuántos quisieron eliminarlos? ¿Para qué? Para que ellos no llevaran la palabra de Dios. Y hoy, mis hermanos, nosotros tenemos la gloria preciosa de tener la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos va a anunciar cuando hay peligro, cuando algo va a suceder, cuando algo está pasando. El Espíritu Santo nos anuncia, mis hermanos, y nosotros, mire, hoy en día deberíamos de estar mejor, mis hermanos, alcanzando más almas para que esas almas se conviertan al Señor, adoren a nuestro Señor. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Mire, mucho pueblo cristiano solo metido en sus propios problemas. No pueden ni gobernar, como dice la palabra de Dios, ni su misma vida, ni su misma casa, porque a veces, mis hermanos, los mismos pecados que vienen atrayendo de ancestros, ahí siguen esos pecados, siguen cayendo en el mismo pecado y amontonando más pecado y multiplicando esos pecados. Y la palabra de Dios, mis hermanos, la hacemos a un lado. Mire cuánta gente está atada. Mire cuánta gente, muchos predicadores están atando. Donde solo, mis hermanos, les hablan de grandezas. Les hablan, mis hermanos, nada más de que van a recibir esto, van a recibir el otro. A mí lástima me da cuando hay gente que me acaban de profetizar que pronto vendrá esto, vendrá el otro. Mire, a veces como hay gente que solo hablando y hablando y hablando y hablando se mantiene, a veces hasta les cuentan cosas
a la gente que tienen anhelos, deseos de algo, y mis hermanos, esa gente se lo graba. Y un día vienen y en profecía, dicen profecía, se lo dicen, y mis hermanos, y la gente se lo cree. Ay, sí, dice, es cabal lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y al Señor me lo va a dar. Mis hermanos, y nosotros tenemos que saber que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo le vendrá por añadidura. Sabe que el diablo es bien astuto. Hoy en día, muchos de lo que antes no hicieron, ahora lo quieren hacer todo. Y mis hermanos, el diablo lo que los está llevando es a perder el tiempo, a que no hagan nada por su casa, nada por su vida, que se desubiquen y que se aparten de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente, nos está diciendo, mis hermanos, que Dios no es sordo. Dios, mis hermanos, tiene manos y Él sus manos las tiene extendidas para esperar a su pueblo a que llegue y se humille delante de Él, reconozca sus errores y que reconozcamos, mis hermanos, de que a veces, por eso es que no podemos ver una gloria y una victoria en nuestras vidas, porque todavía hay iniquidad en nuestro corazón y damos a luz, mis hermanos, puro viento, dice la palabra de Dios también. Aquí no lo dice, pero yo lo he leído donde dice que viento es lo único que podemos dar a veces, ¿verdad? Cuando clamamos también está en Isaías, yo creo que como en el 32, ahí dice que puro viento es lo que nosotros damos a luz. Entonces dice aquí en el 5, incuban, dice, huevos de víboras y tejen de las arañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperamos luz, pero todo es tiniebla. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palmando, dice la pared, como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fueran de noche. Teniendo fuerzas estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperamos, dice, la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Lo que yo le decía hace un rato, esperando que sucedan, que pasen los milagros, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Mis hermanos, no va a suceder, no va a pasar. Porque hasta, ¿sabe qué? Esperamos justicia, porque creemos que todos nos hacen daño. Mis hermanos, cuando alguien verdaderamente entiende lo que Dios está haciendo, entendemos que nosotros somos los que le hemos fallado a Dios y por eso el Señor a veces, mis hermanos, nos tiene que mandar situaciones a nuestras vidas para ver si así nos volvemos más sensibles, a ver si así, mis hermanos, bajamos, porque ¿quién es el que pasa situaciones? Es uno. ¿Quién es el que sufre? Es uno. Y mis hermanos, por eso el Señor manda situaciones a veces para que nosotros bajemos, pero hay gente que ahí están las situaciones y no baja. Nunca, mis hermanos, todo el tiempo piensan que los demás tienen la culpa y que Dios va a hacer justicia. Hermanos, qué tremendo. Dios no nos mandó a nosotros, a mis hermanos, a declarar juicios. Dios a nosotros nos mandó a enseñar a la gente a ser humilde. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos, mis hermanos? Nos ensalzamos, nos llenamos. Por eso, mire cuánto pueblo está pereciendo hoy día y van a seguir pereciendo, porque ahorita todavía está el tiempo de la gracia, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Dios todavía con lazos de amor se está acercando a muchos, hasta con situaciones, porque esos son lazos de amor de parte de Dios, para que no nos perdamos.
pero muchos no están entendiendo lo que está sucediendo y lo que está pasando. Siguen en lo mismo. Mis hermanos, no hacemos conciencia de lo que verdaderamente está pasando en nuestras vidas y a nivel mundial. Y dice aquí, en el 10, vamos, palmando las paredes, dice, como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas estamos como muertos, todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas, esperamos la justicia y no llegó, la liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan conocernos, no nos dejan conocernos nuestras iniquidades. Entonces dice aquí, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos, dice, la opresión y la traición, proferimos las mentiras, concebimos en nuestro corazón, así se le vuelve la espalda al derecho y se mantienen alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta de lo malo, lo despojan de todo. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, aquí Isaías estaba hablando con Dios y le decía, ¿verdad? Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones. Estoy viendo el 12. Nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades, dice, pero hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición. Entonces, ¿por qué dice aquí? Hemos sido rebeldes. Conocemos nuestra situación, porque yo sé que usted y yo conocemos nuestra situación. Usted conoce la situación de su casa, usted conoce la situación de sus hijos, usted sabe en lo que andan sus hijos, usted sabe el carácter de sus hijos, usted sabe cómo están, usted sabe todo. Pero ¿qué hacemos? Somos rebeldes delante de Dios. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, como nosotros queremos, como nosotros creemos. Le volteamos la espalda a Dios. Entonces, mis hermanos, no se trata solo de que yo oro, yo declaro, yo profetizo. No, mis hermanos, nosotros tenemos que accionar. ¿Y cómo vamos a accionar? Como yo le decía hace rato, mucha gente, mis hermanos, lo único que piensa es enriquecerse. Mis hermanos, ¿de qué le va a servir su grandeza, sus riquezas? Si todo esto se va a quedar o todo va a ser desaparecido. Por eso dice el Señor, en un soplo yo me lo puedo llevar. El tiempo para enriquecerse, para engrandecerse, ya se le pasó, mi hermano. Ya eso ya se pasó. Ahorita busquemos la salvación. Y que la misericordia de Dios nos mantenga, porque mire, van a llegar momentos que va a haber dinero y mucho dinero para querer comprar y no se va a poder comprar. Por eso dijo el Señor, vengan, vengan y compren sin dinero. ¿Por qué? Porque Él no necesita nada de nosotros. Pero un día se va a llegar ese momento donde solo por la misericordia de Dios los que nos mantengamos firmes en este momento, porque usted no se va a afirmar cuando, o uno no se va a afirmar cuando uno quiera, no que cuando Dios nos da la oportunidad. Entonces muchos van a tener que padecer, van a tener que pasar situaciones. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra Dios, le volteamos la espalda, porque voltearle la espalda es saber que aquello que yo estoy haciendo en este momento es iniquidad, es maldad. Mire, muchos, mis hermanos, queremos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Tarde o temprano, todo lo que está oculto va a salir a la luz. Gente que todavía, mis hermanos, está pensando si deja aquello que sabe que es pecado, pero ¿por qué? Porque no me da la gana, no lo hago. Entonces, mis hermanos, va a tener que pasar sus consecuencias.
porque no va a ser cuando nosotros decidamos. Recuérdense que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. El kairos de Dios, mis hermanos, nosotros a veces pensamos, así como ahorita tanta profecía, que yo no estoy de acuerdo en las profecías que a veces dan fechas. ¿Sabe por qué? Porque no deberían de dar fechas, porque nosotros no conocemos el tiempo del Señor. Para el Señor dice que para Él 1000 años pueden ser un día, y nosotros no sabemos qué tiempo en el reloj de Dios fue el que el Señor especificó para que, mis hermanos, fueran los tiempos finales. No lo sabemos, nadie lo sabe. Y por eso, mis hermanos, tristemente muchos quizás Dios les habla, porque yo no digo que Dios no les habla, porque es tiempo ahorita, tiempos proféticos donde el Señor está hablando, mis hermanos, que a veces, aunque sea por miedo, la gente pueda doblar rodillas, pero no estoy de acuerdo en que cuando dan fechas, que digan de tal tiempo a tal tiempo, a tal tiempo, a tal tiempo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque nadie sabe el momento, ni sabe el tiempo, ni conoce el reloj de Dios. El Señor no se va a revelar mostrando, mis hermanos, puede mostrar un reloj que quizá muchos hemos tenido así, a veces revelaciones donde el Señor ha mostrado, pero Él solo muestra que el tiempo se está terminando, pero no dice a tales horas ni tal día, mis hermanos, porque nuestro tiempo, como le vuelvo a repetir, no son los tiempos del Señor. Pero el Señor dice que Él va a venir como un ladrón en la noche. ¿Cómo? Mis hermanos, los que no estén preparados van a ser, mis hermanos, se van a sentir avergonzados delante de Él, porque no van a saber ni el momento ni el tiempo. Pero nosotros, mis hermanos, no, imagínense si el Señor nos diera una fecha. Yo le apuesto que solo en esos días nos ponemos ahí que no hayamos ni qué hacer y que muy cristianos, y después se pasa la fecha, miramos que no pasó nada y seguimos en la misma. Por eso el Señor, mis hermanos, solo lo único que nos pide es busquemos la santidad, busquemos la santidad, busquemos la santidad, porque si yo busco la santidad, Dios va a estar conmigo. Si yo no busco la santidad, Dios no puede estar conmigo. Entonces muchos nos estamos equivocando de que, mis hermanos, cuando miran que fechas no se cumplen, que nada pasa, que nada sucede, mis hermanos, la gente sigue haciendo lo mismo y empieza a hablar de los siervos. Entonces, yo sí le digo, todo está en la palabra. Yo no necesito a usted venirle a dar una fecha ni venirle a decir, dice el Señor. Aquí sí le digo yo, a través de la palabra, sí le digo, Dios está hablando y nos está hablando. Porque cuánta gente trae años de ser cristiana esperando que milagros sucedan, que cosas que quieren ver y no lo van a ver, dice el Señor. ¿Por qué? Porque le han volteado la espalda a Dios. ¿Cómo? Cuando mis hermanos buscan a Dios cuando quieren, pero como un día les profetizaron, un día les declararon algo, entonces viven con esa esperanza. Pero en la búsqueda de Dios, mis hermanos, nada que ver. Porque mire, a veces solo póngase a pensar usted, ¿cuánto le dedica usted de tiempo a Dios y cuánto le dedica tiempo usted a otras cosas? Pero sí queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios abra puertas, que Dios sucedan estos milagros, estos prodigios. Pero mis hermanos, ¿qué tiempo le damos nosotros a Dios? Entonces, aquí por esa palabra nos está hablando claramente, nos está diciendo, en el 14 dice, así se vuelve la espalda, así se le vuelve la espalda al derecho, y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y se ha disgustado. Ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado. Ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Aquí está hablando el Señor, donde está hablando de que el Señor dice, lo ha visto y le ha disgustado. Cuando el Señor mira, mis hermanos, que el que se aparta del mal y lo despojan de todo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor ahorita está viendo. ¿Cuánta gente, mis hermanos, cuando alguien está buscando del Señor verdaderamente y se empieza a alejar? Porque mire, uno
Para poder crecer espiritualmente le doy un consejo. Usted quiere crecer, no se junte con gente tóxica. Gente tóxica es aquella gente que solo quejándose, no tienen fe. Y dice que nosotros no tenemos que hacer yugo con los incrédulos. Hace unos días yo le decía a una hermana, ahorita podés ver estos resultados de lo que te dice el hombre. El hombre dice, porque eran mis hermanos unos resultados médicos. Te puede decir esto, le dije, pero yo te digo algo. Hay que creer sin dudar. Solo declarar que tú tenés una misión en esta tierra y declarar que tú la vas a cumplir. Y que el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, que el Espíritu Santo te llena, que el Espíritu Santo te levanta. Porque no es por méritos nuestros, sino que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que creer y tenemos que confiar en el poder de la palabra. Y que esto nos va a ayudar para tener un testimonio y ayudar a otros. No nos pongamos a pensar en lo malo, en lo feo. No, en las grandezas que Dios ha hecho. No le demos cabida al enemigo. Y nos vamos a levantar con la poderosa mano de Dios, porque la poderosa mano de Dios está extendida. Tomémonos de su mano y no nos soltemos. Y yo puedo ver la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque mis hermanos, Dios es poderoso, pero hay que reconocer. Hemos sido malvados, le decía yo ese día, mire, platicaba yo y le decía, hemos sido malvados. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que hacer tantas cosas para enamorarnos? Le digo. Y siempre tenemos que recordar eso, de que hemos sido malvados delante de Dios. Solo cuando lo necesitamos, lo buscamos. Y de ahí se nos olvida. No tratamos de buscar la santidad. Solo queremos tener derecho a esto, a lo otro, el otro, pero santidad no, porque mis hermanos, el que busca la santidad, eso, le voy a decir algo, mejor ni hay que decirlo. Nunca digamos nosotros somos santos. Es el único que puede decir que si uno es santo es Dios. Pero uno nunca puede decir yo estoy en la santidad de Dios, porque mire, solo con eso ya somos personas que nos creemos que somos esto y tal vez no lo somos. Entonces, tenemos que estar conscientes que todo proviene de Dios, no es por méritos nuestros, ni por lo que hagamos, ni porque creamos que estamos haciendo. Porque mis hermanos, hay gente que se cree merecedora solo porque pensó en algo bueno. No, si así tendríamos que pensar todo el tiempo. Por eso aquí dice el Señor, a los que dice, no se ve la verdad por ninguna parte, y al que se aparta de lo malo, le despojan de todo. Y así es. Porque aquel que se aparta de lo malo, lo miran como un fanático, mentiroso, engañoso. Si yo sé lo que fue, yo sé lo que hizo, yo sé en lo que anduvo. Ay, yo por lo menos no anduve en lo otro, no anduve aquí, no anduve allá. Mis hermanos, por eso, mira, el Señor jamás, nunca se equivocó en todo lo que Él escribió, porque Él conoce al ser humano y Él sabe cómo el ser humano piensa. Por eso, mire aquella gente que dice, yo nunca adulteré, yo nunca forniqué. Ay, bendito sea el Señor. Y mis hermanos, es gente que quizá nunca se le vio haciendo nada, pero tenían una mente tan pésima, tan sucia, mis hermanos, que solo en la mente maquinaban un montón de cosas. Hay hombres, mis hermanos, que aparentemente no hacen nada. Mis hermanos con la mirada se comen a una persona y empiezan a maquinar un montón de cosas. Entonces el Señor dijo, eso ya es adulterio, ya es fornicación, deseando, mis hermanos. Y también la gente que más habla es la gente que más ha hecho cosas, mis hermanos. Entonces, por eso le digo, y cuando miran a una persona que se aparta del mal, que la miran, mis hermanos, diferente, empiezan a hablar de ellas. Entonces, qué tremendo. Por eso dice que aquí los ojos de Dios están puestos. Por eso dice, el Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Dice, por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá.
se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza, dice, y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras. A las cosas lejanas les dará su merecido. A las costas lejanas les dará su merecido. Furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente vendrá el nombre del Señor, y desde el oriente resplandecerá su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Mire lo que dice en el 20. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob, y de los que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. O sea que el Señor va a venir y va a salvar a los que se arrepientan ¿de qué? De su rebeldía. Por eso era que yo le hacía un énfasis, porque si yo no lo explico, yo no lo hablo. Porque a veces muchos, como le digo, no pecan quizá con su cuerpo, pero pecan con su mente, pecan con su corazón, pecan con sus manos. Porque sabía usted, mi hermano, que cuando nosotros señalamos, usted señala con un dedo y cuántos lo están señalando a usted. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso usted no se involucre en nada, no ande hablando de nadie. Las cosas caen por su propio peso. Ahorita, mis hermanos, andan un montón de habladurías de gente que ya se sabía, mis hermanos, que todo iba a salir a la luz, y así va a seguir saliendo a la luz muchas cosas que están ocultas, pero nosotros no perdamos el tiempo en andar, mis hermanos, viendo quién está, mis hermanos, quién está mal, sino que lo que tenemos que hacer es busque usted, corra por usted, por su salvación, por lo que a usted le corresponde, por su casa. Amén. No pierda el tiempo. En el 21 dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre de ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni tus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. Entonces aquí el Señor nos está hablando, mis hermanos, nos está dando una palabra profética. Y aunque hayamos hecho todo esto, porque yo creo que esta mañana nos tenemos que identificar con todo esto, que mis hermanos se leyó al inicio desde el 1 hasta el 15, y luego ya usted se da cuenta cómo el Señor, mis hermanos, va a pelear esa batalla, pero por aquellos, mis hermanos, que se apartan de lo malo, mis hermanos, aquellos que buscan la santidad. El Señor va a pelear la batalla por nosotros. Aun cuando venga, pase lo que pase, mis hermanos, el Señor va a estar siempre con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Él va a ser nuestro proveedor. Por eso se va a cumplir la palabra que yo le decía hace un momento. Vengan, dice, todos los sedientos, vengan. Compren sin dinero, porque así va a ser. Nosotros, mis hermanos, vamos a tener sustento. Nosotros vamos a tener abrigo. Nosotros vamos a tener su mano divina sobre nosotros. Pero, mis hermanos, Dios está dando tiempo ahorita a que nosotros venga un arrepentimiento genuino. Ya no es tiempo de estar perdiendo tiempo. Miren, mis hermanos, cuánta gente está perdiendo el tiempo. Como le decía, ya no busque las grandezas, ya no busque la riqueza, busque el rostro de Dios, porque por andar buscando esas riquezas y esas grandezas todo el tiempo, usted se ha alejado de Dios, ha ido a la iglesia, ha servido quizá, pero mis hermanos, a medias, quizá de mal humor, con molestia, con enojo, porque no se le ha dado lo que usted quiere, pero ahorita, muchos miedosos, mis hermanos, tratemos ahorita de ver qué hacemos, porque si dicen que se avecinan tiempos malos, Dios es el que nos va a socorrer. Yo no le digo que no haga nada, claro, usted tiene que ser diligente,
Pero usted tiene que buscar más que cualquier otra cosa el rostro de Dios, darle el tiempo al Señor. Si usted quiere que esta palabra se cumpla en usted y en sus generaciones, porque aquí dice la palabra de Dios, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto que hago con ellos. Mi espíritu que está sobre de ti, dice, y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre. Para siempre tenemos nosotros, mis hermanos, esa bendición. Entonces, por eso tenemos que buscar el rostro de Dios. Vayamos ahora más adelantito y vamos a leer en Isaías 64 del 6 al 7. Isaías 64 del 6 al 7. El 6 y el 7, perdón. Dice la palabra de Dios, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran, dice, como el viento, nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. Mira lo que hace Dios. Él nos entrega en poder de nuestras iniquidades. Ya no hay tiempo para el perdón. Porque mis hermanos, nosotros podemos venir delante de Dios y a usted lo pueden llevar a que usted pida perdón, porque Dios da la oportunidad, dice el Señor, todo lo que tú desatares en esta tierra va a ser desatado en los cielos y todo lo que tú atares en la tierra también va a ser atado en los cielos. O sea, Dios nos está diciendo que yo puedo desatar la bendición y puedo también, mis hermanos, cuando Él dice atar, está hablando, mis hermanos, de que nosotros podemos, ¿verdad? Venir y ser libres de ese hombre fuerte que nosotros mismos hemos hecho crecer en nuestras vidas, esas fortalezas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Cuando nosotros, mis hermanos, venimos y pedimos perdón. Recuérdese, así como Nehemías, Esdras, Isaías, Daniel, todos ellos cuando llegaban delante de Dios, ellos miraban, mis hermanos, que estaban pasando situaciones en su pueblo. Él venía, mis hermanos, ellos venían, Señor, le decía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos cometido maldad. Nuestros ancestros hicieron eso y ahora nosotros lo estamos repitiendo. De una u otra forma uno lo repite cuando uno no ha pedido perdón. Ellos no llegaban, Señor, mira este pueblo rebelde, mentiroso, engañoso, rebelde. Padre, mira cómo se comportan, mira lo que hacen. No, ellos llegaban como que ellos eran los que estaban también pecando delante de Dios. Ellos se ponían, mis hermanos, como intercesores delante de Dios y Dios escuchaba sus oraciones y Dios daba la revelación. Le decía qué hacer. Dile a mi pueblo que se santifiquen, diles que hagan esto, dígeles que hace el otro, diles que hagan aquí, que hagan allá. El Señor da la revelación, mis hermanos, como es lo que estamos ahorita clamando y pidiéndole al Dios Todopoderoso, que cada país, que cada nación, mis hermanos, que se derrame el Espíritu Santo, porque es lo que menos hemos dado lugar al Espíritu Santo que se derrame en ninguna iglesia, mis hermanos. Ahora la mayoría de iglesias nada más el modernismo, nada más copiándose uno a los otros. Mis hermanos no se mueven en la unción que Dios los mandó a moverse, sino que a fulano vi yo que le resultó bien, yo también lo voy a hacer. Mis hermanos, aquí no se trata de estar haciendo copia, aquí se trata, mis hermanos, de que nosotros pongamos por obra la palabra y que Dios nos dé nuestra propia unción y revelación. Mis hermanos, la unción no se pasa, la unción se busca, la unción es la que rompe los yugos. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando, donde dice el Señor que no hay ni uno. Oiga bien, mire qué dice. Todos, dice, somos como gente impura. Todos nuestros actos de inmundicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti. No hay un esfuerzo por aferrarnos a Dios, mis hermanos.
Por eso le decía, es lo que nosotros clamamos en este lugar, ese es mi clamor con el ministerio de intercesión, clamando por cada país, por cada nación, por cada iglesia, mis hermanos, que se aferren a Dios, que crean en Dios, que confíen en Dios, que no confíen en sus propias fuerzas y que llamen a aquello como así como dijo Pablo. Yo a esto le llamo basura, dijo Pablo, mis hermanos, todo el intelecto, todo esto, todo el otro. No le estoy diciendo que usted no lo sea, sino que mis hermanos, que a veces nos aferramos nosotros más a eso que aferrarnos a Dios. A Dios lo hacemos a un lado. No, nosotros nos tenemos que aferrar a Dios porque dice que cuando Dios viene a cerrar puertas, las cierra, y cuando Él quiere abrirlas, las va a abrir, porque no nos aferramos a Dios, nos aferramos a lo que nosotros creemos, que sabemos, y a veces no sabemos nada, mis hermanos, porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, no hay guianza. Por eso aquí el Señor nos está hablando de que Él nos va. Con esto termino, donde dice, pues nos ha dado la espalda y nos ha entregado en poder de nuestras iniquidades. Es lo que está pasando en muchos países y muchas naciones. El Señor ya a muchas naciones y países los ha entregado a sus iniquidades. Todo lo que un día se sembró, todo lo que un día hicieron, hoy están habiendo consecuencias. Por eso, clamemos, oremos por nuestros países. Sobre todo, yo le digo ahorita en este momento, oren mucho para los que viven en Estados Unidos, oren por su país. Para que, mis hermanos, la gente tome la mejor decisión que sea a través del Espíritu Santo. Y no le estoy hablando solo de pueblo cristiano. Si nosotros los cristianos, mis hermanos, nos proponemos a clamar, a orar para que la gente tome la mejor decisión. Solo lo que quiero dejarles en su corazón es algo. Nosotros tenemos que honrar el nombre de Dios. Y recuérdese que hay gente ni cristiana hace lo que, mis hermanos, un hombre hizo por el pueblo de Israel. Y el Señor dijo, al que bendiga a Israel será bendecido. Al que maldiga a Israel será maldecido. A eso aferrémonos. No estamos viendo que, mis hermanos, de que si aquella gente se lo merece o no se lo merece. No mire lo que no tiene que ver. Mire lo que, mis hermanos, esta persona está en contra de todo lo malo, de todo lo impuro, de todo lo feo. Y hay gente, mis hermanos, que está defendiendo a aquellos que están de parte del homosexualismo, del aborto. Son cosas aberrantes delante de Dios que Dios, mis hermanos, aborrece, porque están haciéndole daños a la humanidad. Mire, mis hermanos, eso es como una plaga que se está moviendo a nivel mundial y nosotros no tenemos que estar de acuerdo, mis hermanos, no solo porque nos dicen que hay cosas que ofrecen que no es cierto, como lo que yo le venía diciendo. En las iglesias, en el mundo se está moviendo esto. Mire, en lo político se mueve eso, la mentira y el engaño. En las iglesias de igual manera. ¿Por qué? Porque en las iglesias, mis hermanos, los profetas falsos que están poniendo vendas mágicas en la gente en pecado, la gente, así, mis hermanos, ni busca a Dios como debe de ser y dándole profecías donde de que todo va a estar bien, que va a recibir grandezas, riquezas, que te viene esto, que te viene el otro, que te viene aquí, que te viene allá, por quedar bien con la gente, por atrapar a la gente. Si usted lee en Ezequiel 3, ahí usted va a encontrar esa palabra donde, mis hermanos, donde atan a la gente de manos. La gente, mis hermanos, por eso ya no alaba a Dios, porque siente que no tiene necesidad de buscar a Dios, porque ya le profetizaron, porque ya le declararon, mis hermanos. Y lo mismo hacen en el mundo. Ofrecen y ofrecen lo que no es. Solo dése cuenta quién está aliado con el mal, con las tinieblas. Y pongamos mucha atención. Por eso mis hermanos, Dios está hablando. Dios está hablando y nosotros tenemos que estar, mis hermanos, con lo que Dios dice a través de su palabra. Así que oremos por los gobernantes para que sean guiados a través del Espíritu Santo. Usted no ande viendo si el gobernante es cristiano o no es cristiano, sino que usted es el que tiene el poder en su boca para hacer que las cosas se hagan bien en cada país, en cada nación, porque dice el Señor, oren por los babilonios, dice, para que así ustedes también se salven, porque por eso se recuerda cuando el Señor llevó al exilio, mis hermanos, a su mismo pueblo, para que fueran a aprender, mis hermanos, y lo llevó a Babilonia y les dijo, ustedes tienen que orar por esos babilonios. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Para que se conviertan.
para que así se salven ustedes, porque mis hermanos, nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar y declarar que el señorío de Dios está en cada país, en cada nación, que el Espíritu Santo se derrama, porque mis hermanos, ni en las mismas iglesias que decimos ser cristianas, le hemos dado lugar ni cabida al Espíritu Santo. Siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Mis hermanos, nosotros no nos dirigimos a través del Espíritu Santo, no le decimos al Señor, esto te agrada, esto te desagrada. Señor, no vivimos conforme a su palabra, no que vivimos conforme a nuestras propias concupiscencias o conforme a nuestros pecados. Recuérdese que cada persona piensa, mis hermanos, de acuerdo como espiritualmente está cimentado. Por eso dijo el Señor, el que es del Espíritu entiende lo que es del Espíritu. ¿Cómo yo voy a ser del Espíritu cuando yo nazco del Espíritu y nazco, hermanos, del agua, del Espíritu Santo, y el agua es la palabra? Así que yo le dejo esto en su corazón, pongámoslo por obra. Recuérdese que el Señor está con sus manos extendidas, Él no es sordo, Él no, mis hermanos, no es manco, Él tiene sus brazos extendidos para que usted lo encuentre, Él lo abraza, Él le quita las vestiduras sucias, Él lo limpia, y recuérdese, si usted le cree a Dios, Él nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar, pero no quiere hacer cosas con sus propias fuerzas, sino que sea Dios el que le dé todo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios da algo no añade ni tristeza ni dolor. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y recuérdense que hoy, esta noche, a las 8 de la noche, tenemos cita con el amado para seguir oyendo palabra de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y recuérdense que también tenemos, ¿verdad? Tenemos palabra también el día viernes a las 11 de la mañana y nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana también, todos los domingos. Amén. Así que bendiciones, mis hermanos. Dios me lo siga ayudando, bendiciendo, pero sobre todo lo que más le pido al Padre Celestial, que esa sabiduría que solo proviene de Dios, sabiduría santa, venga sobre su vida y sobre su casa. Bendiciones, mis hermanos.